misionero. Esta fue la gran comisión que nos dio Cristo a nosotros. Y como hemos visto en Mateo 28, en los versículos 19 y 20, la Biblia nos dice que todos nosotros debemos ser misioneros porque Cristo ya nos dio la comisión de predicar el Evangelio. Sencillamente porque Dios ya nos dio esa comisión. Y en la Biblia, cuando nosotros vemos todos los pasajes de las Escrituras, la Biblia nos muestra el amor de Dios. La Biblia nos habla siempre del amor de Dios. El libro de Jeremías nos dice, con amor eterno, Dios nos ha amado. Por lo tanto, Él prolongó su misericordia para con nosotros. También Juan 3:16 nos habla del amor de Dios. Me gustó mucho en el reto de Hebrón, donde cada participante decía Juan 3:16 en diferentes idiomas. Este era un reto que muchos lograron superar, muchos lograron cumplirlo y gracias a Dios pudieron hablar de ese tema. Juan 3:16 es un tema tan profundo, es un tema también en el cual nosotros podemos hablar de nuestro agradecimiento para Dios. Cristo dice en su palabra, vamos a buscar el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, cuando Él manda a los discípulos a predicar, Él les dice las siguientes palabras. Mateo en el capítulo 10, leemos entonces en el versículo, desde el versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Pueden imaginarse ese maravilloso poder que Cristo les dio a los discípulos? Ese maravilloso poder de Dios, que Dios se manifestó mostrándoles a ellos cómo el Señor podía liberar aquellas almas que estaban atormentadas por diferentes espíritus de demonios. Habían almas que sufrían, atormentadas día y noche, y donde llegaba Jesucristo no había ninguna persona que padeciera de ningún problema. Esos que eran poseídos por demonios eran liberados no solamente por Cristo, sino también por sus discípulos. Y dice también que a toda dolencia ellos podían sanarla, toda enfermedad, ya fuera lepra, ya fuera cáncer, ya fuera cualquier problema, aun si estuvieran hoy hasta el coronavirus, podrían sanar con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice también la palabra en el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La primera orden de Cristo era ir a las ovejas que se estaban perdiendo en su propia casa. Él debía entonces llamar a aquellas almas que se estaban perdiendo en la casa de Israel, dentro de la casa. Esto también representa la parábola de la moneda de la oveja, de la moneda perdida, perdón. La moneda estaba perdida dentro de la casa. Y justamente fue cuando Cristo habló de esta parábola y dijo que aquella señora que se la había extraviado, al limpiar la casa, pudo encontrar esa moneda perdida. Esa moneda perdida podemos ser tú y yo. Esa era la moneda que se le colocaba a la mujer de la dote que pagaba el esposo, el precio por el cual él daba una garantía de que aquella esposa, aquella doncella iba a vivir bien en su matrimonio. En el momento en que ella se casara, ella iba a vivir bien y tendría tantas cosas. Y esa dote era de un valor sentimental. Aquellas monedas se colocaban en el traje de novia y eran monedas carísimas, monedas de oro, monedas de piedras y también piedras preciosas colocaban en el velo y en la vestimenta
se perdía algo de un gran valor sentimental para ella. Para Cristo nosotros somos de gran valor, porque Él pagó una dote por nosotros. Él pagó su vida con su sangre, pagó todos los dones del cielo en un solo don. Por eso dice la Biblia, el apóstol Pedro nos dice, porque nosotros no hemos sido comprados ni con piedra, ni con oro, ni con metales preciosos, ni piedras preciosas, ni con las riquezas de este mundo, sino con la sangre preciosa de Cristo, que vale más que todos los valores incalculables que hay en esta vida y aún en la vida venidera. En el universo no hay nada que pueda pagar ese sacrificio de amor, esa dote que Cristo pagó por nosotros. Así que nosotros, como las monedas de Dios, valemos lo que vale la sangre de Cristo. Hay un gran valor sentimental para Dios. Hay un gran valor para Dios, porque nosotros valemos lo que Cristo pagó. Si Cristo tendría que morir por una sola alma, Él vendría para rescatar a esa sola persona. Tan grande es el amor de Dios que Él no solamente pagó el precio de nuestra redención, Él en la Biblia, en las historias de la Biblia encontramos en el Génesis, cuando Dios llamó a Adán, Dios llamó también a sus siervos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Jeremías. Vemos a Dios buscándolos. Por eso el Señor nos busca con amor. El Señor también nos busca como el buen pastor busca la oveja perdida. Esa es otra palabra maravillosa. La oveja perdida sabe que está perdida. También el hijo pródigo sabe que está perdido, pero la moneda perdida no sabe que está perdida. Debe limpiar la casa. Tenemos que limpiar el corazón para que Dios empiece a trabajar en nosotros. Si nosotros no limpiamos el corazón, Dios no puede hacer el milagro. Hay que limpiar el corazón del pecado. Hay que limpiar el corazón de los malos deseos, de la suciedad que hay en nosotros, de la avaricia, la codicia y tantas cosas malas. Solamente cuando limpiamos el corazón, cuando Cristo puede hallar a esta moneda perdida que eres tú y que soy yo. Ahora, cuando somos encontrados por Cristo, también la parábola nos dice que aquella mujer se llenó de gozo y fue y reveló que su moneda se había perdido, pero ahora la ha encontrado. Y así también hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, más que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cristo nos da una misión y aún también dice la palabra en el texto bíblico, cuando Él los manda a ellos a predicar, dice en el versículo 7, yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios está cerca. ¿Por qué está cerca? Cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando escucho el llamado de Cristo, Cristo está más cerca de mí, de ti y de mí, más cerca de lo que tú puedes imaginar. El Señor te anhela a cada momento, anhela tu salvación, anhela que tú le entregues su corazón, anhela que tú le entregues su vida. Y eso es lo que Cristo está haciendo a cada momento, está buscándonos. Esa es la historia de la redención. Un Dios que llama y muchas veces nosotros no le escuchamos. Muchas veces tenemos oídos sordos. Muchas veces estamos cegados por los sentimientos de este mundo. Solamente Dios es el que puede abrir los ojos, los verdaderos sentimientos del alma, para que podamos mirar y apreciar las cosas que Dios nos está otorgando a cada uno de nosotros. Cuenta una historia donde habían unos viajeros, estaban visitando unos parajes hermosos en un país, pero una joven que iba con los turistas, era una joven donde estaban presenciando uno de los parajes más hermosos del mundo, una de las maravillas de la humanidad, pero aquella joven no pudo apreciarlo porque en un espejo, mirando sus deseos, mirando su aparato, su celular, también
para ver los mensajes que le habían enviado. Se montaron en el autobús y se perdió esa maravillosa oportunidad de ver una de las flores que florece una vez cada 50 años. Qué tremendo. Así, mis hermanos, Dios nos llama a nosotros. Tenemos una oportunidad en nuestras manos. La oportunidad de oro de venir a Jesús. La oportunidad de contemplar lo que tenemos a un lado para buscar a nuestro Dios. ¿Por qué cada creyente debe ser un misionero? Dice aquí entonces, cuando Cristo le dice en el versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y note lo que dice aquí, de gracia recibisteis, dad de gracia. Dios dice en su palabra que si nosotros hemos recibido esa gracia maravillosa, debemos dar de gracia. Si hemos recibido de su misericordia, debemos compartir su misericordia. Si hemos recibido su amor, debemos compartir su amor. Todo lo que recibimos debemos compartirlo, porque una alegría compartida es más que una doble alegría. Una tristeza compartida también es una media tristeza o menos, porque Dios puede consolarnos. Y debemos ser misioneros, en primer lugar, porque Dios es misionero. Amén. Porque Dios es misionero. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos muestra el amor de Dios, en que Dios, dice la palabra, Él mostró su amor. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por Él. Porque el Señor envió a Jesucristo, eso lo dice Juan 3:16, que ya lo hemos dicho. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio en propiciación por nuestros pecados. Dios es misionero. Dios busca las almas. Dios les habla también. Cuando ve a alguien desanimado, el Señor les habla. Por eso dice la Biblia en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. La Biblia nos muestra que Dios es un Dios que consuela. Dios es un Dios que seca las lágrimas. Dios es un Dios que escucha, como decía Lea cuando tuvo a su hijo Simeón. Me escuchó el Señor, que era menospreciada. ¿Cuántas personas se sienten solas y menospreciadas? Dios es misionero. Nosotros necesitamos de hablarle de Dios a las almas, porque muchas almas están sufriendo. Muchas almas lo están necesitando y no saben que en Cristo está la cura para todos sus males. En segundo lugar, nosotros debemos ser misioneros porque el Espíritu Santo es misionero. Amén. El Espíritu Santo es misionero. Y vamos a leer una cita bíblica. Vamos a buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde se nos habla acerca del Espíritu Santo como un misionero. Y dice así en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13 y el versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Note que el Espíritu Santo los apartó porque Él iba a estar en la obra misionera con estos dos grandes misioneros. El Espíritu Santo iba a estar en la obra misionera con Pablo y con Bernabé. Y dice así entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por qué el Espíritu Santo es misionero? Leamos otra cita bíblica en Juan, el capítulo 16. Juan, en el capítulo 16, la Biblia nos dice de la siguiente manera, en los versículos 13 y 14, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
El Espíritu Santo habla la verdad de Dios. El Espíritu Santo no habla por sí mismo, él habla lo que escucha del Padre. Él habla la verdad que viene de Dios. El Espíritu Santo es misionero porque dice el versículo 8 que cuando Él venga, Juan 16, versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo llora, el Espíritu Santo gime, el Espíritu Santo habla. Cuando nosotros no podemos convencer a las almas, porque nadie puede convencer, ninguno de nosotros, por más que querramos, podemos convencer a nadie. El que hace la obra del convencimiento es el Espíritu Santo. Dios ha provisto todo. Y es justamente como tenemos el Espíritu Santo, es por lo cual nosotros debemos ser misioneros. Porque no estamos solos. Cuando Cristo dijo que prediquen el Evangelio, que vayan a todas las naciones, tribus, lengua y pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no termina aquí solamente. En Mateo 28, 20 dice, y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cómo es que Cristo está con nosotros? Él está con nosotros por medio de su Espíritu. Él ha provisto todo para nosotros. Es el Espíritu el que pone el amor en las familias. Pregunto, ¿no estamos agradecidos por la familia que tenemos? ¿No estás agradecido por la esposa que tienes? ¿No estás agradecida por el esposo que tienes? ¿No están agradecidos por los hijos que Dios les ha dado? Porque ahora en estos momentos muchas almas están buscando de Dios. No estamos agradecidos con el Señor por las bendiciones que nos ha dado. El amor de Dios nos llama para predicar. El amor de Dios nos llama para ir y hablarles del amor de Dios a otras almas que no le conocen. Como dice primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Voy a parafrasear este texto bíblico. El que no predica el Evangelio no ama a Dios, porque Dios es amor. El Evangelio eterno es el Evangelio del amor de Dios. Es para salvación. Como dijo Cristo en Lucas 19 y el versículo 10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Espíritu Santo es misionero. Somos misioneros porque Dios es misionero. Nosotros seguimos de nuestro Padre Dios. Somos misioneros porque el Espíritu Santo también es misionero. Y somos misioneros también porque la iglesia primitiva también fue una iglesia misionera. Debemos seguir el ejemplo de ellos. Qué bien les iba a ellos. En la iglesia primitiva no había pandemia que los separara de Dios. En la iglesia primitiva no había enfermedad que los separara de Dios. Ellos seguían fielmente el plan de Dios. Como dice Romanos 8, 38 y 39. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Podríamos parafrasearlo de la siguiente manera. Que también, ¿qué nos separará de la predicación del Evangelio? ¿Qué nos separará de su amor? ¿Tribulación o angustia o hambre o desnudez, peligro? Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El que está en el amor de Dios no puede guardar silencio. Hay un cantante cristiano que cantaba esta canción que decía, yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Y decía, siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. ¿Por qué?
Porque un alma que está en Cristo no puede quedarse callada. Si bien es cierto, bueno, muchos dicen que es una canción de un cantante que no es de nuestra iglesia. Pero ¿saben algo, hermanos? Que la Biblia dice también que si nosotros los hijos de Dios no hablamos, las piedras hablarán. Y esas piedras están hablando con fervor. Dicen grandes mentiras como si fueran grandes verdades. Y nosotros que somos el pueblo que supuestamente debe tener la verdad, muchas veces quedamos como si estuviéramos viviendo una gran mentira. Muchas veces nos quedamos como el que no tiene nada que compartir, nada que dar. Nos convertimos como el mar muerto. El mar muerto recibe aguas y aguas vienen desde las montañas, pero ese mar todo se lo traga, no da nada. Dios quiere que nosotros seamos como el río Jordán, como el río que viene desde el monte Hermón, de donde bajan esas aguas para bendiciones. De esas aguas del río Jordán, Dios dio bendición para sanar a Naamán el leproso. De esas aguas también Dios dio bendición para bautizar a miles de almas. De esas aguas también, a esas aguas vino el Salvador. Muchos escucharon la voz de Dios. Debemos ser como las aguas del Jordán. Y sigo entonces el tema. ¿Por qué debemos ser misioneros? Porque la iglesia era una iglesia misionera. La iglesia, desde que nosotros vemos en la Biblia, como en el libro de Isaías en el capítulo 6, un profeta agradecido es el profeta Isaías. Porque cuando él vio la visión de Dios, él se sintió a sí mismo pecador. Él se sintió a sí mismo inmundo de labios, según dice la Biblia. Pero cuando él exclamó eso, ¡ay de mí que siendo hombre inmundo de labios, que habita entre gente pecadora, y mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos! Él pensaba que iba a morir ante la presencia de Dios. Y entonces en ese momento, cuando él se sintió así como el peor de así mismo como el peor de los pecadores, fue entonces cuando Dios envió a su ángel que trajera el incienso encendido, el carbón del incienso encendido con las tenazas del altar para tocar sus labios. Ese incienso no lo quemó, no le hizo ampollas en sus labios. Ese incienso encendido purificó su pecado. Según dice Apocalipsis 5:8, el incienso representa las oraciones de los santos. Pero hay unas oraciones que son las principales. Porque ese incienso se colocaba en el santuario para que la sangre que se salpicaba en el velo, durante todos los días esa sangre no podía lavarse. Era la sangre de los corderos, de esos animales inocentes. Y si la dejaban así sin más bien, y a través de la sangre ha transferido el pecado del pueblo de Dios al santuario. Así también nuestros pecados llegan al santuario, pero si no fuera por el incensario de oro, por el perfume del incienso de la justicia de Cristo, todos nuestros pecados tendrían un olor apestoso ante la presencia de Dios. Claro que lo tienen, pero es por la justicia de Cristo, por lo cual ya no huelen mal, porque el Señor nos ha perdonado y ha colocado su perfume en nosotros. Su perfume ha consumido el pecado de nuestros labios. Yo recuerdo cuando era niño, mi abuela me decía, no digas palabras sucias. Si te oigo diciendo palabras sucias, voy a llevarte allá a la tina para lavarte la boca con jabón por dentro y por fuera. Yo me quedaba serio, no me podía echar a reír porque eso era una falta de respeto. Pero ella decía, te voy a lavar la boca si dices una mala palabra. A mí nunca se me olvidan esas palabras de mi abuela. Pero Dios tiene algo mejor para lavarnos. A veces hablamos cosas que no debiéramos. A veces pensamos cosas que no debiéramos. A veces hacemos cosas que no debiéramos. Pero ese incienso encendido es el que nos toca a nosotros. Dios enciende nuestros labios
con el carbón encendido de su altar, ese incienso perfumado, perfuma nuestros labios, nuestra vida. Y ahora ya no somos malolientes. Nos quita esa venta andrajosa, nos quita todo lo malo y coloca su justicia en nosotros. Fue por eso que cuando Dios le dijo a Isaías, mira, tengo una misión especial, en Isaías capítulo 6, versículo 8, y le pregunta, dime Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por ustedes? ¿Quién irá para ayudar a este pueblo para que sea salvo? Isaías no miró a los demás. Isaías estaba totalmente agradecido. Y él dijo, Señor, heme aquí, envía a mí. Esa debe ser nuestra respuesta para Dios. Decirle, Señor, heme aquí, envía a mí. Aquí estoy para servirte. Aquí estoy, Señor, con mis virtudes y mis defectos. Perdona mis pecados. Ayúdame a compartir el evangelio de tu gracia. Hombres pecadores, como Pedro que sacó una espada, un machete, para tratar de matar a Malco. Solamente le cortó la oreja. Como Pablo que perseguía y mataba a los cristianos. Como María Magdalena, que era una mujer pecadora, una mujer que era promiscua, como otras personas que no tenían derecho, pero que Cristo Jesús les tocó sus labios con el carbón encendido de su altar. Los perfumó con su gracia, con su justicia, les quitó esta vestimenta andrajosa y los salvó. Debemos ser misioneros también, porque la iglesia fue una iglesia misionera. ¿No te has hecho la pregunta? Si la iglesia primitiva no hubiera sido misionera, ¿hubiera llegado el evangelio hasta tu país? ¿Hubiera llegado el evangelio hasta tu casa? ¿Hubiera llegado el evangelio hasta los rincones donde vive tu familia, tus seres queridos? ¿Hubieras escuchado tú la palabra de Dios si alguien no hubiera venido y te hubiera predicado el evangelio? Por eso dice Cristo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Debemos ser agradecidos con Dios. Debemos salir y compartir el mensaje con otras almas. Debemos salir porque la iglesia es misionera. Debemos también predicar el evangelio porque se nos ha encomendado a nosotros también el ser misioneros. Cristo ya dio la orden, predicad el evangelio. Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios nos manda a predicar. Un corazón agradecido está de Dios. Dice el Espíritu de Profecía en el libro del Servicio Cristiano en la página 13. Si cada uno de nosotros fuera misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería rápidamente proclamado en todos los países, a toda nación, tribu y lengua. ¿Por qué Cristo no ha venido? La Biblia dice, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. Pero ¿por qué la iglesia falta que nosotros todos colaboremos? La obra no es solo para el pastor, la obra no es solo para los líderes de iglesia, la obra es de todos. Tú puedes hacer la obra del Padre Andrés y Pedro era el que siempre sobresalía. En la escuela Pedro era el que más hablaba, el más atrayente, porque era... Sin embargo, Andrés era callado. Hablaba el que más sobresalía. Han habido, por ejemplo, donde hay y muy pocos lo recuerdan. Pero en la Biblia siempre se recuerda a Andrés, porque fue Andrés aquel que invitó a aquel niño para que escuchara la palabra de Dios. Y ese niño, en medio de la multitud de 5,000 hombres, fue el que compartió lo que tenía, su almuerzo, para que el otro comiera. Andrés invitaba a sus amigos.
Andrés hablaba a otras personas. Quizá la obra de Andrés pasa desapercibida. Más bien se habla de Pedro cuando predicó y fueron bautizados 3.000. Y luego en otra prédica se bautizaron 5.000. Pero ¿qué de la obra de Andrés? ¿Qué de la obra de esos misioneros anónimos que invitaron a otras almas para escuchar la palabra de Dios? ¿Qué de la obra de un Felipe que le dijo a Natanael, ven y ve? Llamó a su amigo, llamaban a las personas que conocían, invitaban a otros para que escucharan el Evangelio. Muchos de nosotros hemos venido a la iglesia por amistades que nos han invitado. Quizá la persona que nos invitó no tenía el talento para predicar, pero invitó a otra persona, invitó a un amigo, invitó a una amiga, invitó a una familia, invitó a alguien que conocía y esa persona vino, quizá por un compromiso moral que tenía con aquella persona y escuchando la palabra, se han quedado con nosotros. Esa es la obra del Evangelio. Amén. Cuando Cristo sanó al endemoniado gadareno, no le dijo que estudiara todo, que se fuera a un seminario de teología o que tuviera varios seminarios bíblicos para luego predicar. Solamente le dijo, ve y cuéntales a los demás lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntale a los demás lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si no tienes nada que contar, entonces es porque Cristo no ha hecho un trabajo en tu corazón. Porque un alma agradecida no puede quedarse callada. Dice aquí en la misma página 13 del Servicio Cristiano, el verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un gran dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y hace a los que están por perecer ávidos de beber el agua de vida. Hermanos, tenemos que tener esas aguas de vida eterna. Cristo dijo en Juan 7, del 37 al 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esto decía del Espíritu que habían de recibir muchos, porque todavía no había sido glorificado. Hermanos, necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos secos. Sin el Espíritu Santo estamos como el desierto. Sin el Espíritu Santo no podemos dar fruto. Necesitamos ese maravilloso Espíritu para hablarles a los demás, para que Dios nos pueda seguir utilizando para ganar a otras almas para Cristo. Había un misionero que se llamaba David Livingstone. Y él había estado ya varios años en África. Había ido como misionero. Él era médico. Y él trataba de aplicar los métodos que había aprendido en la universidad de Inglaterra, los métodos del seminario teológico en Inglaterra. Pero esos métodos no le habían funcionado. De repente un día estaba en ayuno y oración. Estaba llorando y decía, Señor, ¿por qué no he podido ganar ni una sola alma para Cristo? ¿Saben algo interesante? Y la profeta dice, que cuando entremos en el cielo, todos nosotros vamos a tener una estrellita en nuestra corona. Y cada estrellita es un alma que has ganado para Cristo. Si no ganamos almas, ¿cómo pensamos entrar en el cielo? Debemos compartir con otros, con nuestros seres queridos, invitar a otras personas, aún para los niños y las niñas, jóvenes y jovencitas, adultos, ancianos y ancianas. Dios está llamando para que ganemos un alma para Cristo. David Livingstone lo sabía. David Livingstone leía en la Biblia, ay de mí si no predico el Evangelio. Pero él se sentía a sí mismo como inútil porque había estado tanto tiempo y no había ganado ni una sola alma. Y empezó a llorar. Empezó a llorar porque decía, estas almas se están perdiendo y yo siento que no estoy haciendo lo que debería hacer por ellos. Y eso que les hablaba, les predicaba. Pero ¿saben, hermanos, qué pasó de interesante? Él escucha la voz de Dios y él se levanta en la noche, pasada la medianoche,
y ve un animal, un chacal del desierto que estaba enfermo, un perro de la selva que estaba enfermo. El perro vino mansamente a donde él y él lo sanó. Y de repente habían otros, empezaron a llegar también otros animales, otros perros. Y él empezó a sanarlos. Y mientras más sanaba, más venían. Y ahora Dios le habla y le dice, ¿has comprendido, hijo mío? ¿Cuál es tu misión? Y él como médico tomó lo que él tenía, lo que él sabía, y empezó a hacer medicinas para curar la malaria, y empezó a hacer tratamientos para curar a la gente gratis, empezó a ayudarles desinteresadamente, se interesaba por ellos, y de esa manera, con esa labor de bondad, de misericordia, muchos llegaron a los pies de Jesús. Muchas veces no es tanto las prédicas que nosotros damos. Muchas veces las almas se convierten por el amor que nosotros les brindamos al principio. Y luego cuando Dios abre las puertas, quita el prejuicio, cuando esas almas comprenden que les amamos, es cuando entonces Dios empieza a hacer una obra maravillosa. Y ahora sí empiezan a preguntar, bueno, y explícame ahora, ¿por qué guardan la ley? ¿Por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Y de esta manera entonces nosotros podemos llegar al corazón de las personas. Debemos buscar llegar al corazón de las almas. David Livingstone no empezó a ganar ni una sola alma hasta que comprendió el secreto. Debía ganarse el corazón de África. Debía ganar el corazón de aquellas almas que le rodeaban. Debía demostrar sinceramente su amor para con ellos, demostrárselos. Y así de esta manera ellos iban a estar dispuestos a escuchar de un Dios de amor. El mundo necesita escuchar de un Dios de amor. Nosotros no. ¿Cuántos en esta noche queremos decirle, Señor, ayúdame? Si todavía yo en mi corazón no tengo esa fuente de agua viva, si yo estoy en un desierto, no puedo dar frutos, porque mi alma está enferma del pecado. Quiero venir delante de ti para que tú me salves. Quiero que tú me ayudes para guiar a otras almas a Cristo. Quiero que tú me ayudes para que otras personas también sean salvas. Si tú aceptas, si aceptas también venir al Señor para que Él ponga esa fuente de vida eterna para compartir a los demás, para que Él te llene de esa fuente de amor por medio de su Espíritu Santo, para que tú puedas darle a otras almas lo que necesitan. Entonces, acompáñame en oración en esta noche para pedirle a Dios que guíe en la obra de la salvación de las almas. Vamos entonces a tener la oración y vamos a arrodillarnos lo que podemos delante de Dios para pedirle al Señor que nos ayude. Oramos. Amante Dios y Padre nuestro,